Bienvenidos de nuevo, aventureros del universo Light Novel. Antes de continuar, es crucial recordar dónde nos dejó la historia. Porque en los capítulos anteriores, la guerra reveló tener más de un frente. Mientras los legendarios Sannin se enfrentaban a Hanzo en una batalla brutal, la aldea de la arena, liderada por una vengativa Chiyo, preparaba una puñalada por la espalda, un ataque sorpresa a la retaguardia de Konoha, y para contener a todo un ejército, Orochimaru envió a un grupo de defensa compuesto por apenas unas pocas docenas de ninjas. En esa primera línea, un aterrado Nawaki y un tenso Minato no daban crédito a sus ojos. Su misión era ganar tiempo. Una forma elegante de decir que eran carne de cañón, pero no contaban con que su líder era Takuya Yagami. Cuando el primer escuadrón de la arena apareció, subestimándolos por ser solo niños, Takuya les dio una lección inolvidable. Con un destello de su Sharingan y un movimiento imperceptible, decapitó a su capitán Jonin en un solo instante, y como si fuera un entrenamiento. Dejó que Minato y Nawaki se encargaran del resto, pero la verdadera prueba estaba por llegar. Cientos de ninjas de la arena los rodearon. La respuesta de Takuya fue una locura. Invocó el jutsu de clones de sombra múltiples, inundando el campo de batalla con cientos de copias de sí mismo, cada una con un Sharingan brillante que sembró el pánico y el caos absoluto. Y cuando los clones ya habían causado suficiente estrago, Takuya subió la apuesta invocando a la bestia colosal, Manda. La gigantesca serpiente arrasó con todo, devorando enemigos y destrozando sus filas, mientras Takuya y los suyos, al grito de acaba con ellos, se lanzaban a la carga. En medio de la masacre, Takuya desató su verdadera velocidad, convirtiéndose en un fantasma, un destello plateado que se movía entre la lluvia, aniquilando a sus oponentes tan rápido que ni siquiera veían venir su final. Los pocos sobrevivientes de la arena, rotos y aterrorizados, solo podían balbucear un nuevo y temible apodo para él: el demonio de cabello plateado. Con la batalla ganada y una nueva y aterradora reputación forjada en sangre, que sigue ahora para Takuya y su equipo, vamos a descubrirlo. Capítulo 121. El pequeño sol casi pierde un riñón mientras Cos permanecía bajo la lluvia torrencial, con la ropa empapada de sangre y agua. Los shinobi de la arena restante sintieron que sus ganas de luchar se desvanecían. Verlo, empapado en sangre, fue abrumador. Se dieron la vuelta y huyeron, gritando de terror. Si aún hubiera habido un Jin que los guiara, podrían haber encontrado el coraje para continuar la lucha, incluso con el miedo a Cos. Pero con la muerte de Masa, sus defensas mentales se desmoronaron. Abandonando sus armas, huyeron, despreocupados ya de su misión o deber. Solo querían escapar de ese lugar aterrador, alejarse del demonio de cabello plateado. Mátenlos, acaba con ellos. Sin que Cos necesitara dar órdenes, los shinobi restantes de Konoha gritaron mientras cargaban contra los enemigos que huían. Era el momento perfecto para atacar. Los shinobi de la arena estaban dispersos y destrozados, lo que los convertía en presa fácil. Mientras Cos clavaba su espada en el suelo, respiró hondo, dejando que la lluvia le lavara la sangre. Al ver caer el agua rojiza, negó con la cabeza y murmuró para sí: de verdad tengo que dejar de degollar tan a menudo. Es demasiado turbio. Si bien apuñalar el corazón u otros órganos vitales podía ser efectivo, un corte limpio en la garganta tenía algo que lo convertía en la forma más rápida y eficiente de matar en combate. Un solo golpe que seccionara la garganta y la arteria carótida casi siempre resultaba en la muerte a menos que se brindara atención médica inmediata, e incluso entonces se requería un ninja médico altamente cualificado. Pero lo malo era la sangre. Salpicó por todas partes. Cos no se unió a la persecución de los enemigos que huían. Estaba cansado. Liderar a un grupo de shinobi y conducir al enemigo a la derrota había pasado factura incluso a alguien con su resistencia y reservas de chakra. Me pregunto cuándo desbloquearé mi segunda habilidad especial, reflexionó en voz alta. Si tuviera otra habilidad única a su disposición, situaciones como esta serían mucho más fáciles de manejar. Supuso que su segunda habilidad probablemente despertaría cuando su Sharingan evolucionara en el Manheki. ¿Qué habilidad especial?, preguntó Minato mientras ayudaba al cojeante Nawaki a regresar a su campamento improvisado. Tras ellos, los demás shinobi de Konoha lo seguían, todos con aspecto exhausto y maltrecho. Comparado con ellos, Cos era incomparable, solo estaba cansado, pero por lo demás ileso. A diferencia de Nawaki y los demás, quienes no solo tenían poco chakra, sino que también estaban físicamente exhaustos y heridos, incluso Minato había recibido algunos golpes durante la batalla. A juzgar por su forma de moverse, parecía como si hubiera sido alcanzado por un ataque desesperado de uno de los enemigos que huían. Nada importante, respondió Cos. Sacó su espada del suelo y rápidamente empezó a tallar algunas muescas en un árbol cercano. En cuestión de minutos, había construido un sencillo refugio de madera, cubriéndolo con hule para protegerse de la lluvia. Un refugio temporal contra la lluvia, así de simple. Le había llevado menos de 5 minutos. Maldita sea, eso duele. Nawaki hizo una mueca al sentarse en el refugio cubierto de barro. La adrenalina de la batalla se estaba disipando, y ahora el dolor de sus heridas se acentuaba. La sangre aún manaba de un corte, lo que le hacía temblar de dolor. Los demás no estaban mucho mejor. Aguanta ahí,
Kos usó un yatsu básico de fuego para encender una pequeña hoguera, luego limpió unas vendas y comenzó a atender a los heridos, aplicando medicinas donde era necesario. Por suerte, había pensado en traer un pergamino de sellado lleno de suministros médicos. De lo contrario, no habría sabido qué hacer. El ninjutsu médico no era precisamente su especialidad. Minato tenía un corte feo en el costado, probablemente de un kunai. Mientras Kos vendaba la herida, no pudo evitar burlarse. Minato, menos mal que el enemigo no te apuñaló más profundo. Unos centímetros más, y podrías haber estado en problemas el resto de tu vida. Espera, ¿qué? Minato hizo una mueca al sentir el antiséptico en la herida, y su rostro palideció de dolor. No había captado del todo la broma de Kos. Ja. Uno de los shinobi mayores y canosos del refugio no pudo evitar reírse y le dio una palmada en la espalda a Minato. Niño, lo que Takuya-sama quiere decir es que el enemigo casi te quita el riñón. Y créeme, si un hombre pierde un riñón, su esposa no estará muy contenta. Sí, estarías en grandes problemas con la señora. Minato parpadeó un par de veces antes de comprender el significado. Su rostro, ya pálido, se sonrojó profundamente. Le lanzó una mirada fulminante a Kos, apretando los dientes, con la clara tentación de golpearlo. Jajaja. Los demás no pudieron evitar reírse también. Menos mal que no había ninguna shinobi presente, de lo contrario, podrían haber recibido una reprimenda por bromear mientras estaban heridos. Tras unas risas más, Kos terminó de vendar al último de los heridos y salió de nuevo a la lluvia. La batalla había cobrado un alto precio en las fuerzas de Konoha. Solo quedaban unos 15 shinobi, la mayoría heridos. Kos tuvo que encargarse de la ardua tarea de manipular los cuerpos, tanto los suyos como los del enemigo. Dejar cadáveres en el campo de batalla no era una opción. Con el duro clima y las duras condiciones de la tierra de la lluvia, los cadáveres empezaban a descomponerse rápidamente, lo que podía provocar brotes de enfermedades. Takuya-sama, déjenos ayudarle. Al verlo trabajar solo, los demás estaban ansiosos por ayudarlo. Vuelve y descansa. Kos les lanzó una mirada fulminante y espetó, no estoy tan cansado como para no poder mover algunos cuerpos. Castigado, el shinobi se retiró a regañadientes al refugio, observando cómo Kos trabajaba bajo la lluvia. Lo siento, murmuró en voz baja mientras empezaba a enterrar los cuerpos. No tenía suficientes pergaminos de sellado para traer los cadáveres a Konoha y darles un entierro digno, así que quemarlos y enterrarlos allí mismo fue lo mejor que pudo hacer. La visión de las tumbas embarradas le pesaba mucho, pero no podía hacer nada más. Tras completar la ardua tarea, Kos vagó por el bosque cercano y finalmente se topó con un gran jabalí que descansaba bajo un árbol. Sin dudarlo, lanzó un kunai, cuya hoja atravesó el ojo del jabalí y se clavó en su cerebro. Con un último chillido de dolor, el jabalí se agitó por un momento antes de desplomarse. Kos saltó del árbol y agarró al jabalí por las patas, arrastrándolo de vuelta al árbol. Acampar. Cuando regresó al campo de batalla con el jabalí a cuestas, los ojos del shinobi se iluminaron. La idea de comer carne asada después de una larga y agotadora batalla era casi demasiado buena para ser verdad. Para los shinobi que habían estado viviendo de raciones y píldoras de soldado, la idea de una comida caliente era un lujo excepcional, y Kos estaba a punto de asegurarse de que la tuvieran. Capítulo 122. El ejército de la aldea de la arena lanza un ataque nocturno al campamento de Konoha. Estás herido y tienes poca energía. Comer carne asada caliente te ayudará a recuperarte más rápido, dijo Kos con voz tranquila pero autoritaria. Coman. Cuando estás con Kos, nunca falta la carne asada, añadió Nabaki con una sonrisa, intentando tranquilizar a los demás mientras él mismo daba un gran becado. Al ver a Nabaki y Minato empezar a comer, los demás shinobi de Konoha, que habían estado babeando en silencio al ver el jabalí asado, no pudieron contenerse más. Agarraron la carne con entusiasmo y comenzaron a devorarla. Hace tanto calor, pero qué rico. Al ver a los shinobi heridos hacer malabarismos entre soplar la carne caliente y llevársela a la boca a toda prisa, Kos no pudo evitar reírse entre dientes. La escena era casi cómica. ¿Nos vamos?, preguntó uno de los shinobi después de que todos hubieran comido hasta saciarse. Todas las miradas se posaron en Kos, sentado junto al fuego. Tras la batalla que acababan de librar, Kos se había convertido en su ancla. En situaciones como esta, sus órdenes eran las que todos obedecían sin rechistar. Esperemos noticias, respondió Kos, arrojando un par de palos aún húmedos al fuego y dispersando el humo. Tenemos que esperar noticias del frente. Si el ejército de la aldea de la arena se mueve, nos retiraremos. En teoría, su misión estaba cumplida, pero Kos quería quedarse y ver qué sucedía en el frente. Las acciones de la aldea de la arena habían sido extrañas, su vanguardia había sido diezmada, dejando solo un puñado de sobrevivientes. Aún así, el grueso de la fuerza había permanecido en silencio. Parecía que la aldea de la arena había enviado solo unos cientos de tropas para provocar el caos, para enturbiar las aguas. Pero la fuerza principal no aparecía por ninguna parte. Lógicamente, la aldea de la arena debería haber aprovechado esta oportunidad para atacar a Konoha por la retaguardia, pero no lo hicieron. Solo habían enviado un pequeño contingente para causar problemas, lo cual no tenía sentido.
Cos no podía creer que Chillo, la antigua estratega de la aldea de la arena, desaprovechara una oportunidad tan buena para asestar un golpe a Konoha. El hecho de que el grupo principal no se hubiera presentado significaba que probablemente tramaban algo más, quizás algún tipo de conspiración. Cualquiera que fuera el plan de Chillo, mientras el grupo principal de la aldea de la arena no atacara, Cos y su equipo podían quedarse quietos y descansar, esperando órdenes y noticias de los superiores. Mientras tanto, en el frente, la batalla entre Konoha y la aldea de la lluvia se intensificaba. La diferencia de fuerza entre ambas aldeas se hacía más evidente a medida que la batalla se prolongaba. Con la excepción de Hanzo, la aldea de la lluvia perdía terreno constantemente. Al mismo tiempo, el ejército de la aldea de la arena avanzaba sigilosamente hacia el campamento de Konoha. Nadie esperaba que Chillo y su hermano, Ebisu, se arriesgaran a lanzar un ataque sorpresa contra el campamento de Konoha. Su plan era tomar a Konoha desprevenida mientras la mayoría de sus fuerzas luchaban contra la aldea de la lluvia en el frente. Orochimaru no lo esperaba, Danzou no lo esperaba, ni siquiera Cos había previsto semejante acción. Después de todo, en la línea temporal original, la aldea de la arena nunca había intentado algo así. Hermana, las fuerzas de defensa en el campamento de Konoha siguen siendo formidables, dijo Ebisu, tras reunir información con su equipo Anbu. La inteligencia recopilada demostró que el campamento de Konoha no estaba tan indefenso como esperaban. Lo sé, respondió Chillo con una sonrisa fría, pero es precisamente por eso que Danzou se siente seguro. Estoy segura de que no esperaría que eludiéramos el frente y atacáramos su campamento directamente. Las fuerzas de defensa en el campamento de Konoha aún eran considerables, pero Chillo confiaba en que, con la mayor parte de la fuerza principal de Konoha ocupada en el frente, las defensas del campamento serían más débiles de lo habitual. Chillo creía que esta batalla terminaría en victoria para la aldea de la arena, tomando a Danzou completamente por sorpresa. Tengan a las tropas listas, ordenó Chillo, planeando atacar alrededor de las 3 de la madrugada, una hora en la que incluso los shinobi estarían más vulnerables, cansados y somnolientos. Estaba segura de que un ataque sorpresa a esa hora sembraría el caos en el campamento de Konoha. Mientras la batalla en el frente continuaba, el campamento de Konoha permanecía ocupado, con informes y actualizaciones llegando constantemente. Danzou, quien había estado destinado en el campamento como comandante general, había estado corriendo sin parar, manejando la situación. Danzou-sama, la línea de defensa trasera ha sido atacada por la aldea de la arena. El número de atacantes es significativo, pero aún se desconoce su número exacto. Entendido, asintió Danzou levemente. Orochimaru se encargará. Confío en él. ¿Ha llegado el tercer lote de suministros al frente? Aún no hay noticias. Entonces, Chillo, finalmente hiciste tu movimiento. Danzou miró el mapa con una sonrisa burlona, algo poco común en su rostro, generalmente severo. Si alguien lo hubiera visto, se habría sorprendido al ver a su severo y rígido líder sonriendo. La batalla entre Konoha y la aldea de la lluvia, y el posterior ataque de la aldea de la arena, estaban dentro de las expectativas de Danzou. Al igual que Cos, esperaba noticias del frente. A medida que avanzaba la noche, el campamento, que había estado repleto de actividad, fue quedando en silencio. Cada vez más shinobi regresaban a sus tiendas a descansar. Incluso Danzou, tras terminar sus tareas de la noche, decidió dormir un poco en el centro de mando. No estaba dispuesto a quedarse esperando como un idiota noticias del frente. Había llegado el momento. Chillo y Ebisu intercambiaron una mirada y asintieron. Chillo levantó la mano, dando la señal. Los shinobi que lo seguían transmitieron rápidamente la orden. Bostezo. Uno de los ninjas sensorials encargados de vigilar los alrededores del campamento bostezó profundamente, luchando por mantenerse despierto. Mantener los sentidos alerta durante largos periodos, atento a cualquier perturbación en el campamento, era una tarea agotadora. Ningún ninja de sensores podría mantenerlo así por mucho tiempo. Afortunadamente, la seguridad del campamento se había mantenido firme hasta el momento. Desde el comienzo de la guerra, no se había registrado ningún ataque enemigo. Solo un barrido más. Al mirar la hora, el ninja sensor supo que su turno casi terminaba. Decidió hacer una última comprobación antes de que llegara su reemplazo, para poder descansar por fin. Usando el amplificador de sensores de la aldea, el ninja examinó rápidamente el área alrededor del campamento. Todo parecía normal. Justo cuando estaba a punto de terminar su turno, de repente detectó múltiples firmas de chakra desconocidas en el bosque, no muy lejos del campamento. Un torrente de firmas de chakra desconocidas apareciendo de la nada. Pensó por un momento que sus sentidos estaban apagados o que el dispositivo sensor no funcionaba correctamente. No, algo andaba mal. No fue un error, fue un ataque enemigo. El pánico se apoderó de él mientras gritaba, ataque enemigo. El grito fue como una piedra arrojada a un estanque en calma, causando ondas que se extendieron por todo el lugar. Acampar. Los shinobi de guardia nocturna entraron inmediatamente en acción, disparando una bengala de señales sin esperar a confirmar el informe. Auge. La brillante llamarada explotó sobre el campamento, despertando a innumerables shinobi que habían estado en el lugar. Dormido. Ataque. Como ya los habían descubierto, Chillo dio la orden de cargar.
No esperaba que Konoha estuviera completamente desprevenida, pero tampoco había previsto una victoria fácil. Un ataque directo era inevitable. Como un enjambre de hormigas, los Shinobi de la aldea de la arena se lanzaron hacia el campamento de Konoha. Ataque enemigo. La aldea de la arena nos ataca. Todo el campamento estalló en caos cuando los Shinobi, despertando de su sueño, salieron corriendo. Sus tiendas, listas para luchar. ¿Qué está sucediendo? Los ojos de Danzou se abrieron de golpe, su humor se agrió al instante cuando se dio cuenta de que apenas había cerrado los ojos, antes de ser despertado por la conmoción. Capítulo 123. Cuanto más le importa a Danzou, más quiere destruir Chiyo. Danzou-sama, son los ninjas de la aldea de la arena. Están atacando el campamento. Son muchísimos. ¿La aldea de la arena? Chiyo. Danzou se quedó paralizado un instante, comprendiendo rápidamente la situación. Su expresión se ensombreció al instante. Pensé que la aldea de la arena solo quería provocar un alboroto, enturbiar las aguas en el campo de batalla. No esperaba que Chiyo tuviera tanta audacia, lanzar un ataque contra nuestras posiciones de Konoha para desviar mi atención y la de Orochimaru, y luego dirigir a su ejército para rodear y atacar nuestro campamento. Chiyo es realmente una estratega astuta, murmuró, frunciendo el ceño. ¿De verdad Chiyo se creía alguien especial? Konoha sí que estaba bajo presión por luchar en dos frentes, pero ¿acaso creía que la aldea de la arena lo tenía más fácil? Los recursos de Konoha eran cuantiosos, y aunque la situación era complicada, estaban lejos de verse superados. La aldea de la arena, por otro lado, no podía competir con Konoha en cuanto a recursos ni en número y fuerza de sus Shinobi. Incluso con batallas encarnizadas en dos frentes, Konoha aún podía arreglárselas. Pero la aldea de la arena, se estaban extralimitando. Si solo pretendían causar problemas, eso sería una cosa. Pero lanzar un ataque a gran escala contra el campamento, eso era una completa imprudencia. Resoplando con desdén, Danzou dio su orden: prepárense para enfrentarse al enemigo. Konoha tenía la ventaja de defender una posición fortificada, mientras que la aldea de la arena estaba a la ofensiva. Atacar un campamento bien preparado no era tarea fácil. Danzou no estaba particularmente preocupado por el ataque de Chiyo, simplemente no lo esperaba. Sin embargo, Danzou había pasado por alto varios factores cruciales. Para empezar, Konoha había estado en combate continuo, y la tensión había sido constante. El único lugar donde los Shinobi podían bajar la guardia y descansar era dentro del campamento, donde muchos dormían. La aldea de la arena, por otro lado, había dedicado gran parte de su tiempo a conservar energía, aparte de sus tácticas disruptivas. Además, el ataque sorpresa por la retaguardia fue inesperado. Cuando la aldea de la arena finalmente lanzó su asalto, la mayoría de los Shinobi de Konoha apenas comenzaban a prepararse para la batalla, sin saber a quién seguir ni cómo organizarse. Este desorden impidió que las fuerzas de Konoha concentraran eficazmente sus fuerzas. En batallas a gran escala, una defensa apresurada era peligrosa. Y, lo más importante, había un retraso crítico. Incluso si Konoha se percatara de que estaban bajo ataque, tomaría tiempo organizar una defensa coherente. Chiyo contaba con ese mismo retraso para asestar un golpe decisivo. Esta fue una emboscada bien planeada y bien preparada contra un enemigo desprevenido, diseñada para tomar a Konoha con la guardia baja y darle a Danzou un amargo sabor de fracaso. Desalojar. Al acercarse al campamento de Konoha, Evis levantó la mano y saludó con la mano. Un grupo de ninjas de la arena, uniformados, se reunió rápidamente, apuntando sus armas a las paredes de madera de Konoha. Liberación de viento, gran técnica de la comadreja Oz. A pesar de la lluvia torrencial, un gran contingente de ninjas de la arena unió sus fuerzas y desató un poderoso yatsu de liberación del viento. Una serie de cuchillas de viento afiladas surcaron el aire, destrozando las paredes de madera de Konoha como si fueran papel. Muchos Shinobi apostados tras las murallas fueron destrozados por las implacables cuchillas de viento. Todo lo que se encontraba en el camino del yatsu quedó hecho pedazos. Aunque los Shinobi de Konoha intentaron contraatacar con su propio yatsu, la potencia del ataque coordinado de liberación del viento los abrumó. La técnica de la gran comadreja Oz creó un efecto de vacío, anulando muchos de sus yatsus. Brigada Títere, avance. Con las defensas de Konoha vulneradas, Chiyo dio la señal. La infame brigada de marionetas de la aldea de la arena avanzó con furia, y sus guerreros mecánicos invadieron el campamento. La batalla estalló al instante, pero Konoha se encontraba en desventaja. Los desprevenidos Shinobi fueron sorprendidos por la brigada títere de la aldea de la arena, y se desató el caos. Las marionetas disparaban ráfagas de agujas envenenadas y cuchillas afiladas en todas direcciones. Los Shinobi dentro del radio de ataque apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser destrozados. Chiyo. Danzou salió del centro de mando, empuñando con fuerza una espada mientras observaba el campo de batalla. Los Shinobis heridos yacían despatarrado en el suelo, retorciéndose de dolor. Las venas de su frente se hinchaban de ira. Había considerado varios escenarios, pero no había tenido en cuenta el desfase temporal. Este descuido permitió a la aldea de la arena irrumpir en el campamento y desplegar su brigada títere, lo que provocó numerosas bajas. Danzou, Chiyo, controlando sus marionetas con facilidad,
condujo sus fuerzas hacia el campamento, con Eris detrás de cerca. Chiyo, ¿de verdad pensaste que esto sería suficiente para derrotar a Konoha? Por supuesto que no, respondió Chiyo, con una amplia sonrisa extendiéndose por su rostro mientras asimilaba la ira de Danzou. Mi misión es simplemente hacerte sentir dolor, infligirte el mayor daño posible. ¿Duele, Danzou?, se burló. ¿Alguna vez imaginaste que me atrevería a atacar a tu precioso acampar? Cuanto más enojado estaba Danzou, más contenta estaba Chiyo. Significaba que Konoha había sufrido pérdidas significativas. Este ataque sorpresa había sido un éxito rotundo para la aldea de la arena. Aunque no pudieron defender el campamento ni aniquilar a todos los shinobi, ya habían ganado. A medida que el caos inicial comenzó a disminuir, las fuerzas de Konoha comenzaron a reagruparse y a montar un contraataque efectivo. El avance de la aldea de la arena comenzó a estancarse. Si la batalla continuaba, Konoha acabaría expulsando a la aldea de la arena. ¿Pero importaría siquiera entonces? La aldea de la arena ya había logrado su objetivo, habían lanzado con éxito un ataque sorpresa al campamento de Konoha, habían violado sus defensas e infligido grandes bajas, asestando un golpe significativo al orgullo de Konoha. Para Chiyo, la misión ya era más que exitosa. Bruja. Danzou hervía de rabia mientras miraba a Chiyo, quien le sonreía burlonamente. No quería nada más que arrancarse la máscara de compostura y lanzarle insultos, pero no podía, tenía que mantener su imagen. Los Oldinos nunca aceptarían a un líder mal hablado como su Hokage. Contraataque, ladró Danzou, demasiado frustrado para entrar en una guerra de palabras. Ordenó a los shinobi de Konoha que lanzaran una contraofensiva a gran escala. Sabiendo que Danzou probablemente estaba furioso, Chiyo se alegró aún más. Gritó: Brigada Títere, apunten a la unidad médica. Si pudieran invadir la unidad médica y eliminar a un gran número de ninjas médicos de Konoha, la misión de Chiyo sería un triunfo aún mayor. Matar a un grupo de shinobi era algo que Konoha podía soportar, pero perder un grupo significativo. La cantidad de ninjas médicos sería un golpe devastador, uno que podría convertir a la tercera el Hokage tose sangre con ira. No, deténganlos. Perder un grupo de shinobi regulares no le molestaría demasiado a Danzou, pero los ninjas médicos eran otra historia completamente distinta. Cada uno de ellos era invaluable, especialmente durante tiempo de guerra. Al ver que las fuerzas de Chiyo avanzaban hacia la unidad médica, Danzou ya no pudo permanecer allí. Compuesto. Brigada Títere, tomen la unidad médica, ordenó Chiyo con voz alegre. Cuanto más le importaba algo a Danzou, más decidida estaba Chiyo a destruirlo. Derribar la unidad médica sería el momento perfecto para retirarse. Capítulo 124, el imprudente duelo de Danzou con el dúo de hermanos termina en desastre. Bajo el mando de Chiyo, la brigada Títere avanzó hacia la unidad médica del campamento. Danzou, furioso, intentó interceptarlos, pero fue rápidamente bloqueado por las marionetas de Chiyo. Danzou, creo que es mejor que te quedes aquí con esta anciana, se burló Chiyo con una sonrisa maliciosa. Chiyo, te juro que te compensaré con creces la humillación que me has causado hoy, gruñó Danzou. Con la guerra contra la aldea de la lluvia a punto de concluir y las negociaciones en el horizonte, Danzou estaba a punto de ser aclamado como uno de los héroes de Konoha. Pero con la repentina decisión de Chiyo, sus ambiciones se desmoronaban. En lugar de ser celebrado, sería ridiculizado, sus esperanzas de gloria se verían frustradas. Si la unidad médica era completamente aniquilada, podría incluso enfrentar graves consecuencias. Bueno, entonces esperaré tu venganza, Danzou, aunque dudo que tengas la oportunidad, replicó Chiyo con un brillo malicioso en los ojos. Era evidente para cualquiera que la estabilidad de Danzou en el campamento se debía en gran medida a la presencia de Orochimaru y Tsunade. Sin ellos, se vería abrumado. Si la guerra hubiera ido según lo planeado, Danzou se habría atribuido un gran mérito. Pero ahora, con el campamento asaltado y la unidad médica en ruinas, su posición estaba prácticamente perdida. Si Danzou aún pudiera comandar las operaciones en el país de los ríos después de esto, Chiyo sería la primera en admitir que lo había subestimado. Pero la realidad era que el tercer Hokage casi con toda seguridad lo destituiría del mando tras semejante fracaso. Ayuda. Que alguien ayude. Por favor, la mayoría de los ninjas médicos no estaban entrenados para el combate. Con el repentino ataque que los tomó por sorpresa, y a pesar de que las fuerzas de Konoha comenzaban a organizarse, nadie previó que la brigada Títere se centraría repentinamente en la unidad médica. El caos estalló cuando muchos heridos y enfermos fueron masacrados, e innumerables ninjas médicos también cayeron víctimas. ¡Retírense! Ignorando la mirada furiosa y sanguinaria de Danzou, Chiyo, satisfecha con la devastación, ordenó la retirada de inmediato. No tenía sentido prolongar la lucha, si bien Konoha había sufrido pérdidas significativas, la aldea de la arena también las había sufrido. Era más prudente retirarse ahora, mientras el contraataque de Konoha seguía desorganizado. Tras irrumpir en el campamento de Konoha, causar numerosas bajas y paralizar gravemente la unidad médica, Chiyo apenas podía contener su satisfacción. No había necesidad de tentar más a la suerte. Mátenlos a todos. Danzou, perdiendo toda compostura,
rugió furioso. Su rabia era palpable mientras lideraba a sus ninjas raíz en una persecución implacable de las fuerzas de la arena en retirada. A pesar de su naturaleza traicionera, Danzou no era un debilucho, poseía las habilidades de un Jin de élite. Bajo su liderazgo, los ninjas de Konoha avanzaron con renovada furia, decididos a vengarse. Se desató una feroz persecución. La furia desenfrenada de Danzou demostró lo peligroso que podía ser un hombre acorralado. Con sus esperanzas de gloria frustradas, Danzou persiguió a las fuerzas de Chiyo con una agresión implacable, infligiendo daños considerables a las fuerzas de la aldea de la arena en retirada. Obligada a responder, Chiyo reagrupó sus fuerzas para enfrentarse de nuevo a Konoha. Chiyo. Los ojos de Danzou ardían de odio mientras cargaba directamente contra ella. Los ninjas cercanos quedaron atónitos ante su audacia. Danzou-sama, tenga cuidado, gritó uno de sus subordinados. Protege a mi hermana. Evis, al ver el peligro, se apresuró a ayudar a Chiyo, liderando a los Anbu de la aldea de la arena a la refriega. Se desató una caótica refriega. Ante la implacable persecución de Danzou, Chiyo se vio obligada a seguir luchando, a pesar de su intención original de retirarse. La batalla se intensificó, con Danzou luchando con una ferocidad que sorprendió incluso a Chiyo. Sus técnicas de elemento viento y su despiadada esgrima destrozaron sus marionetas, haciéndole pasar un mal rato. Hermana, Evis, al darse cuenta del peligro, se unió a la batalla para apoyar a Chiyo, cambiando la situación contra Danzou. Lo que había sido un duelo ahora era un 2 contra 1, con Danzou luchando por mantener el ritmo. A medida que avanzaba la lucha, Danzou empezó a comprender la gravedad de su situación. Estaba rodeado, sus ninjas raíz enfrentados por los Anbu de la aldea de la arena, dejándolo aislado frente a Chiyo y Evis. Su mente corría mientras examinaba el campo de batalla, reconociendo el peligro de su posición. Maldita sea, he ido demasiado lejos. Al darse cuenta de que ya se encontraba en las profundidades de las líneas enemigas, rodeado por la élite de la aldea de la arena, Danzou se sintió desanimado. La presión aumentaba a medida que las fuerzas de la arena se acercaban, ansiosas por acabar con él. Rápido, salven a Danzou-sama, mátalo. Ambos bandos respondieron con urgencia. Las fuerzas de Konoha intentaban desesperadamente abrirse paso para rescatar a Danzou, mientras que los ninjas de la arena ansiaban asestarle un golpe devastador eliminándolo. Matar a Danzou supondría un duro golpe psicológico para Konoha. Al ver la oportunidad, la anterior moderación de Chiyo se desvaneció. La propia imprudencia de Danzou lo había llevado a la trampa, y ella estaba más que dispuesta a terminar lo que él había empezado. Ataque. Bajo el mando de Chiyo y Evis, los ninjas de la arena avanzaron y rodearon a Danzou en un asalto mortal. Del otro lado, los ninjas de la raíz luchaban desesperadamente por alcanzar a Danzou, ignorando sus heridas en un intento frenético por rescatar a su líder. Al ver la desesperación de la raíz, los demás ninjas de Konoha se unieron, avanzando con renovado fervor. En medio de la caótica batalla, apareció una enorme criatura invocada, un ser monstruoso, mitad elefante, mitad pesadilla. Era la criatura invocada de Danzou, el Baku. Chiyo. Con los Baku creando una barrera temporal, Danzou aprovechó la oportunidad para liberarse del cerco, pero el precio fue alto. Una aguja envenenada le había perforado un ojo y la sangre negra y maloliente le corría por la cara. Tenía el brazo abierto, apenas aguantando tras ser casi cercenado por las marionetas de Chiyo. Tan cerca. Cuando Danzou escapó de su alcance, Chiyo supo que matarlo ahora sería casi imposible. Retiro. Con un movimiento rápido, Chiyo ordenó a sus fuerzas que se retiraran. No tenía sentido continuar la lucha. La misión había sido un éxito rotundo, y la aldea de la arena ahora podía esperar y disfrutar de los frutos. No había necesidad de codicia. La imprudente embestida de Danzou hacia la trampa enemiga casi le costó la vida. Si hubieran podido matarlo, habría sido una gran victoria. Pero con Danzou escabulléndose, Chiyo lo sabía. Era hora de dar marcha atrás. Señor Danzou, los ninjas raíz finalmente llegaron a Danzou, sus rostros estaban pálidos al ver la magnitud de sus heridas. Ninjas médicos, rápido, traten las heridas de Danzou-sama. Las graves heridas de Danzou conmocionaron a las filas de Konoha, alterando su formación y sembrando el pánico generalizado. Los ninjas de Konoha formaron de inmediato un círculo protector alrededor de su líder herido, abandonando cualquier intento de persecución. Pero al recurrir a sus médicos, se dieron cuenta con horror de que el ataque de la aldea de la arena casi había aniquilado la unidad médica del campamento. Los pocos médicos que quedaban apenas estaban cualificados, más aptos para vendar heridas que para tratar lesiones graves. El estado de Danzou era crítico y el tiempo se agotaba. Envíen un mensaje al frente de inmediato. La aldea de la arena ha atacado el campamento y Danzou-sama está gravemente herido. El plan de la aldea de la arena había tenido éxito. La furia ciega de Danzou y su persecución desmedida lo llevaron directamente a su trampa, dejándolo gravemente herido. En el frente, Jiraiya yacía despatarrado en el suelo, bajo la lluvia. Estaba exhausto, incapaz de mover un dedo. Pase lo que pase ahora, que pase, pensó, resignado a su destino. Estaba demasiado exhausto. Cuidado. No muy lejos, Orochimaru se aferró el hombro, jadeando pesadamente mientras miraba a Hanzo, que estaba de pie sobre su salamandra, inflexible y formidable. Sus ojos estaban llenos de frustración. Su nada no estaba mucho mejor, su chakra y fuerza casi agotada. Los tres habían estado luchando contra An sin parar desde que comenzó el conflicto, pero al final,
no fueron rivales para el legendario líder de la aldea de la lluvia. Capítulo 125. La guerra con la lluvia oculta termina. Hans propone conversaciones de paz. El título de Semidios puede haber sido un poco exagerado, pero en su apogeo, Hans era innegablemente poderoso. Desde un punto de vista personal, había ganado esta batalla. Después de todo, Tsunade, Jiraiya y Orochimaru no era rival para él. Habían perdido. Pero desde la perspectiva de su aldea, Hans había perdido. La lluvia oculta simplemente no podía igualar los recursos y la fuerza de una aldea como Konoha. Había derrotado a Tsunade, Jiraiya y Orochimaru y asesinado a muchos shinobi de Konoha, pero el resultado no cambió. La lluvia oculta había perdido, y había perdido estrepitosamente. Después de la feroz batalla, la mayoría de sus shinobi yacían muertos y los que quedaban estaban gravemente heridos. En contraste, Konoha aún contaba con un número considerable de ninjas capaces de luchar. Sin embargo, temían demasiado el veneno de Hanzo como para acercarse y solo podían observar desde la distancia. He ganado, y, sin embargo, también he perdido. Hiruzen ha entrenado a 3 estudiantes excepcionales, reflexionó Hans en voz alta desde lo alto de su salamandra. Su mirada se dirigió a Orochimaru y preguntó, Orochimaru, ¿por qué no invocaste a Manda para esta batalla? Si Manda hubiera estado aquí, podrías haber tenido una oportunidad de victoria. Orochimaru se había abstenido de invocar a Manda durante la batalla, incluso cuando su vida estaba en grave peligro. Tsunade había invocado a Katsuyu y Jiraiya había invocado a Gamabunta, pero contra Hans, ninguna de las invocaciones había hecho mucha diferencia. Katsuyu era útil para curar, pero Gamabunta tuvo dificultades contra la salamandra de Hans. El veneno de la criatura incluso hizo dudar a los sapos del monte Miboku. Jejeje. Orochimaru soltó una risa nerviosa. Manda ha elegido un nuevo amo. Ya no lo invocaría para que luche por mí. Además, incluso con Manda, el resultado seguiría siendo el mismo. Hans era demasiado poderoso, su presencia resultaba sofocante. Esta derrota afectó profundamente a Orochimaru, llenándolo de una sensación de impotencia. Ni en Taijutsu ni en Kenjutsu, ninguno podía igualar a Hans. Sumado a su velocidad casi legendaria, los 3 habían quedado completamente abrumados. ¿Debería matarlos? Si Hanzo lo deseara, sería fácil acabar con Orochimaru, Jiraiya y Tsunade. Estaban agotados, y aunque aún había muchos ninjas de Konoha, Hanzo no los veía como una amenaza. Un soplo del veneno de su salamandra los convertiría a todos en cadáveres. Después de un momento de consideración, Hans bajó su guadaña y descartó su yatsu de invocación, enviando a la salamandra lejos. Ustedes 3 son impresionantes, pero aún necesitan tiempo para crecer. Hoy, yo, Hans, el semidios, les otorgo el título de Sannin legendario. ¿Qué? La sonrisa de Orochimaru se congeló, Jiraiya puso los ojos en blanco y Tsunade se quedó sin palabras. ¿Sannin legendario? ¿Otorgada? ¿Habla en serio? Eso no es un honor, es un insulto. Dile a Danzou que lo esperaré en la aldea oculta de la lluvia para que envíe a alguien a negociar, dijo Hans, agitando su guadaña antes de alejar a los ninjas de la lluvia sobrevivientes del campo de batalla, señalando el final de la guerra. Pero para los supuestos vencedores, Tsunade, Jiraiya y Orochimaru, no hubo alegría. El título de Sannin legendario parecía más una humillación que un reconocimiento. Toca, toca, toca. Las gotas de lluvia repiqueteaban contra el hule, formando diminutas gotitas. Sentado en la rama de un árbol, vigilando, Kos alzó la mirada hacia el frente. Me pregunto si la batalla ha terminado. Me pregunto si el título de Sannin seguirá vigente para Tsunade y los demás. Sin enemigos a la vista ni órdenes de retirada, los que quedaron solo pudieron descansar y recuperarse. Esto dejó a Kos con una sensación de inactividad. Los movimientos de la arena oculta eran algo sospechosos, pero sus planes no eran asunto de Kos. Eso era asunto de los líderes de la aldea. Takuya-sama, hay noticias del campamento. Un ninja con el brazo izquierdo herido saltó emocionado a la rama, llevando un halcón mensajero, ignorando por completo la lluvia que empapaba su brazo herido. Regresemos primero, respondió Kos, tomando el pequeño pergamino de la pata del halcón antes de soltarlo. Noticias del campamento. De vuelta en el refugio improvisado, Kos se sentó junto al fuego y transmitió el mensaje a los demás ninjas que, como él, esperaban sin hacer nada. Todas las miradas se posaron en él mientras desenrollaba el pergamino. Había esperado órdenes de retirarse o de mantener su posición, tal vez con refuerzos y los heridos enviados de regreso a un lugar seguro, pero cuando leyó el contenido, Kos quedó atónito. ¿Podría ser que perdieron? Al ver la reacción de Kos, los demás sintieron una sensación de hundimiento en el pecho. Tienes que estar bromeando, murmuró Kos, frotándose la cara, con una extraña necesidad de reír, burbujeando. Danzou, aquel viejo conspirador, finalmente había cometido un error. Chiyo lo había derribado y había perdido un ojo y un brazo en el proceso. Pero lo peor fue el grave daño que sufrió el campamento, la unidad médica quedó prácticamente destruida, aniquilado. Este tipo de pérdida haría enfurecer al tercer Hokage y a los demás. Al ver la reacción de Kos, nadie se atrevió a hablar. Tras un tenso silencio, Nabaki forzó una sonrisa temblorosa y preguntó, Kos, por favor no me digas que perdimos la batalla. ¿Qué le pasó a mi hermana?
Respirando profundamente, Cos volvió a mirar el pergamino y anunció, tu hermana está bien. La línea del frente aseguró una victoria y la lluvia oculta ha sido derrotada. Ans está solicitando conversaciones de paz. ¿Pero qué? Navaki preguntó, visiblemente aliviado pero todavía nervioso. ¿Le pasó algo a nuestro Sensa? Ahora era el turno de Minato de preocuparse, temiendo lo peor para Jiraiya. Es solo que, Cos hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La arena oculta lanzó un ataque sorpresa, golpeando nuestro campamento por la espalda. El campamento fue violado y la unidad médica fue diezmada. La mayoría de nuestros ninjas médicos murieron, y Danzou resultó gravemente herido, perdiendo un ojo y un brazo. El karma finalmente lo alcanzó. Chiyo jugó este movimiento brillantemente, porque no pudo simplemente terminar el trabajo y eliminar a Danzou por completo. ¡Qué vergüenza! Cosa sintió mentalmente Chiyo en silencio, en señal de aprobación. El único inconveniente fue la pérdida de la unidad médica, perder tantos médicos sería doloroso. Konoha en profundidad. Entrenar a los ninjas médicos no fue fácil. Todos los demás se quedaron en un silencio atónito. Ahora entendieron por qué Cos había reaccionado de esa manera antes. La arena oculta irrumpió en el campamento. La unidad médica fue aniquilada. Danzou ahora es un hombre tuerto y manco. Caramba, en la arena oculta realmente están tentando a la suerte. Bien, todos, preparen sus cosas. Regresamos al campamento inmediatamente. Con el ataque sorpresa de la arena oculta, el campamento había sufrido mucho y ahora necesitaban reagruparse. Tras la derrota de la lluvia oculta, el siguiente paso serían las negociaciones. Para evitar nuevos ataques sorpresa, necesitaban reforzar las defensas del campamento. El pobre Danzou probablemente pensó que tenía todo bajo control, solo esperando que terminara la guerra, y para que las negociaciones concluyeran para que pudiera regresar al pueblo como un héroe, un célebre cifra. Pero ahora todo eso ha desaparecido. El ataque furtivo de Chiyo había destrozado todos sus planes. En este punto, Danzou tendría suerte si no rindiera cuentas. Si alguien tuviera que asumir la responsabilidad, la culpa de este desastre la tendría Danzou, el Hokage de las sombras. Nadie más podría soportar el peso de este fracaso. Pensando en lo ansioso que estaba Danzou por ganar gloria y convertirse en un héroe de la aldea, posiblemente incluso aspirando a convertirse en el cuarto Hokage, Cos no pudo evitar chasquear la lengua, con incredulidad. Tenía que admitirlo, el movimiento de Chiyo fue increíblemente astuto. Hacemos una pequeñísima pausa en esta emocionante historia. Si estás tan enganchado como nosotros, y no puedes esperar a saber qué sucede después, recuerda que en nuestro Patreon tienes acceso a capítulos adelantados, y a mucho más contenido exclusivo. ¡No te quedes con la intriga! Ahora sí, sigamos con el capítulo. Capítulo 126. Ellos son los verdaderos héroes de la aldea. La guerra había terminado, pero nadie parecía particularmente contento, especialmente Tsunade, Jiraiya u Orochimaru. Habían ordenado a los otros ninjas que llevaran a los heridos y los cuerpos de sus compañeros caídos de regreso al campamento, mientras ellos tres permanecían en el campo de batalla para recuperarse. Ahora, los tres estaban sentados dentro de una cueva, mirando el fuego en silencio. Deberían haber estado celebrando, pero el título de Sannin que Hanzo les había otorgado tan condescendientemente les había dejado un sabor amargo en la boca. Lo que lo hizo peor fue que todos los demás lo vieron como un honor. ¿Nos quedaremos aquí sentados? ¿Cuándo volvemos? Ya me cansé de este miserable clima del país de la lluvia, rompió finalmente Jiraiya el silencio, incapaz de contener su frustración. Que, ansioso por volver a espiar, Orochimaru le lanzó a Jiraiya una mirada de reojo, que Jiraiya le devolvió de inmediato. Podría temerle a Tsunade, pero no iba a ceder ante Orochimaru. Las miradas se cruzaron, la tensión era palpable. Señor Orochimaru, mensaje urgente del campamento. Antes de que Tsunade pudiera intervenir, un ninja Ambo entró corriendo a la cueva y le entregó un pergamino a Orochimaru, quien tenía el mando sobre las líneas del frente. Orochimaru respondió con indiferencia mientras tomaba el pergamino y lo abría. Al leer, su rostro, habitualmente estoico, se tornó más animado. ¿Qué pudo haber pasado en el campamento para que incluso los rasgos de Orochimaru se contrajeran de esa manera? Curioso, Jiraiya se inclinó para echar un vistazo. Ignorando a Jiraiya, Orochimaru rió entre dientes tras terminar el pergamino. Su frustración inicial pareció disiparse. No hay nada como ver a Danzou en problemas para alegrarte el día. Parece que alguien está teniendo un muy mal día, comentó Orochimaru, entregándole el pergamino a Tsunade, mientras Jiraiya le lanzaba una mirada sucia. ¿No podrías dejarme verlo primero? ¿Te mataría? Tsunade tomó el pergamino, y cuando Jiraiya intentó echar un vistazo por encima de su hombro, ella lo pateó, estrellándolo contra la pared de la cueva. El ninja Ambu presente solo pudo sudar nervioso, agachando rápidamente la cabeza y fingiendo no haber visto ni oído nada. ¡Maldita sea! ¿Qué decía ese viejo bastardo de Danzou? ¿Cómo demonios logró Chiyo abrirse paso en el campamento? Y la unidad médica fue aniquilada. Tsunade estaba furiosa, arrojando el pergamino al suelo mientras maldecía en voz alta. ¡Qué error de novato! Y espera que lo ayude a curarse después de eso. Jiraiya se levantó del suelo, frotándose la cara mientras recuperaba el pergamino. Tras leerlo, dejó escapar un suspiro. Esto es solo. Ni siquiera sabía qué decir.
Tsunade tenía razón, fue un error de aficionado. Por muy descuidado que fueras, dejar que entraran al campamento era inexcusable. Una cosa era que el campamento fuera atacado, eso era de esperar en una guerra, pero que lo invadieran. Eso fue un fracaso a otro nivel. Puede que las defensas del campamento no estuvieran en su máximo rendimiento, pero la cantidad de ninjas de arena que quedaban en el país de la lluvia tampoco era abrumadora. La brecha en el campamento solo pudo deberse a dos factores. Primero, a una falta de vigilancia. Los ninjas que lo percibían debieron haber bajado la guardia tras un largo periodo sin ataques. En segundo lugar, las fuerzas defensivas estaban demasiado dispersas. En la mayoría de los campamentos, las fuerzas defensivas se dispersan por el perímetro para prevenir ataques, pero en el campamento de Konoha, todos los guardias estaban agrupados alrededor del centro de mando. Danzo tenía más miedo de morir que de liderar, o simplemente estaba paranoico por la idea de que lo arrastraran en plena noche y lo enterraran vivo. Orochimaru había señalado esto antes, pero Danzou no lo había tomado en serio. Para Danzou, él era el comandante supremo, el responsable de todo en el frente. Su seguridad era primordial. Si el enemigo atacara el campamento, seguramente atacaría primero el centro de comando. Bueno, no lo hicieron. En cambio, fueron directo a la unidad médica y la arrasaron. La idea de que todos los ninjas médicos, a quienes la aldea había entrenado minuciosamente, fueran asesinados de un solo golpe hizo que Tsunade hirviera de rabia. Incluso Jiraiya quería maldecir a Danzou. Ya era bastante malo que el campamento hubiera sido atacado, pero entonces perseguir al enemigo en retirada y cargar de cabeza contra sus filas. ¿En qué estaba pensando? Y ahora mírenlo, casi asesinado en una emboscada, sacrificando su invocación solo para escapar, y ahora está medio lisiado. Perdí un ojo. Perdí un brazo. ¿Y cree que Tsunade volverá a curarlo? Debe estar soñando. Tiene suerte de que ella no lo mate ella misma. Después de maldecir por un rato, Tsunade finalmente preguntó, ¿se ha enviado el mensaje a la aldea? ¿Qué dijo Danzou? El ninja Anbu mantuvo la cabeza baja y respondió con respeto, sí, el mensaje ha sido enviado a la aldea. Además, el señor Danzou ha llamado a los ninjas apostados fuera del campamento. También le solicita a usted, señora Tsunade, que regrese al campamento lo antes posible. Al diablo con eso. Tsunade escupió, haciendo eco de la vulgaridad habitual de Kos, un hábito que alguna vez la habría hecho querer golpearlo. Pero ahora me sentí extrañamente satisfecho al decirlo en voz alta. Orochimaru, Jiraiya. Era la primera vez que oían a Tsunade maldecir así. Por un instante, se quedaron atónitos y en silencio, mientras que el ninja Anbu parecía completamente desconcertado. Afortunadamente, se recompuso rápidamente y fingió no haber oído nada. Si hubiera sido otra persona la que maldijo así, no habría podido dejarlo pasar. Pero era Tsunade, una figura célebre y de alto rango, maldiciendo a otra figura de alto rango. No iba a involucrarse en eso. Simplemente tendría que transmitirle el mensaje al Hokage, palabra por palabra, si se lo pidiera. De vuelta al campamento, aunque no quería lidiar con Danzou, Tsunade sabía que tenían que regresar al acampar. Había demasiados heridos como para ignorarlos. Si no salvaba a Danzou, al menos salvaría las vidas de los demás. Más que Danzou, ellos eran los verdaderos héroes del pueblo. Vamos en marcha. Jiraiya ya hacía tiempo que había tenido suficiente de este lugar infernal y estaba ansioso por abandonar el país de la lluvia. Detrás, asintiendo, Orochimaru se levantó para seguirlos. Pero al salir de la cueva, miró hacia atrás, sus labios curvándose en una leve sonrisa antes de darse la vuelta para irse. ¡Qué susto! Creí que nos habían pillado. Tan pronto como Orochimaru y los demás se fueron, tres pequeñas figuras emergieron de los árboles cercanos. Eran Yahiko, Nagato y Kounan. Estaban hambrientos y el olor de algo cocinándose los había llevado a la cueva. Afortunadamente, todavía quedaban algunos restos de la comida que se había cocinado. Ya sea por su enojo o porque Orochimaru lo había dejado atrás intencionalmente, la cueva todavía tenía algunas raciones sin comer. En su prisa por irse, ni Tsunade, ni Jiraiya, ni los Anbu se dieron cuenta o les importó. Orochimaru había visto a los tres niños escondidos en los árboles, pero no le había dado mucha importancia. Así que la comida quedó atrás. Milímetros, huele bien, pero no es nada comparado con la carne a la parrilla de Takuya-sensei. Sí, realmente extraño la comida de Takuya-sensei. Kounan asintió en acuerdo con Yahiko mientras Nagato comía tranquilamente su porción, sin decir una palabra. Aunque Kos no los había aceptado oficialmente como sus estudiantes, Yahiko, Kounan y Nagato todavía lo consideraba su maestro. Después de todo, les había dado comida, les había dado esperanza de sobrevivir y una oportunidad de convertirse en más fuerte. Y así, por poco perdieron la oportunidad de convertirse en discípulos de Jiraiya. Tres niños pequeños. Mientras caminaban, Jiraiya preguntó de repente, rompiendo el silencio. Orochimaru lo miró y asintió sin decir nada. Jiraiya rió entre dientes. ¿Desde cuándo te volviste tan blando? Recuerdo que solías ser bastante despiadado. Solo soy despiadado contigo, pensó Orochimaru mientras miraba a Jiraiya. Kos dijo una vez que todo esto, la guerra, el sufrimiento, fue causado por aquellos que debería, pero los niños son inocentes, respondió finalmente Orochimaru. Capítulo 127, el tercer Hokage cancela sus planes por la ira. Orochimaru admitió que Kos lo había influenciado de alguna manera. En el pasado,
no habría dudado en matar a esos 3 niños, pensando que sería una misericordia enviarlos al otro mundo. Después de todo, si sobrevivían, solo enfrentarían más sufrimiento. Sí, claro, como si lo fuera a creer, dijo Jiraiya, mostrándole el dedo medio a Orochimaru. Orochimaru lo ignoró y continuó caminando. Sin inmutarse, Jiraiya simplemente lo ignoró. Orochimaru siempre había sido así, frío e inaccesible. Mirando hacia la cueva donde se escondían los niños, Jiraiya murmuró: aguanten, niños. No es culpa suya, es de la guerra. Mientras tanto, Yahiko, Kounan y Nagato seguían devorando con avidez la comida que habían encontrado. Mientras masticaba, Yahiko dijo: me pregunto si alguna vez volveremos a ver a Takuya-sensei. Si la guerra termina, probablemente regresará a Konoha. Terminemos de comer y busquemos un lugar para entrenar. Nagato ya está usando Yatsu, así que no podemos quedarnos atrás, agregó Kounan. De los 3, Nagato era el más talentoso. Con solo unas pocas indicaciones de Kos, había logrado extraer chakra y usar Yatsus en un instante, para envidia de Yahiko y Kounan. Desafortunadamente, no contaban con el talento natural de Nagato, así que tuvieron que esforzarse aún más para alcanzarlo. Sus caminos ya se estaban desviando de lo escrito en la historia original. Sin la guía directa ni las enseñanzas morales de Jiraiya, sus personalidades fueron tomando una forma diferente, lenta pero segura. De vuelta en Konoha, la oficina del Hokage seguía iluminada. El bullicio habitual había dado paso a un silencio inquietante. Koharu Utatane y Omura Mitokado permanecían sentados en silencio, con expresiones sombrías. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutoubi, parecía aún peor. La exitosa incursión de Chiyo en su campamento se sintió como una bofetada en la cara, dejando a Hiruzen y sus asesores atónitos. Danzou fue demasiado descuidado, dijo finalmente Koharu, rompiendo el silencio. Si hubiera sido cualquier otra persona, habría sido la primera en arremeter contra ellos, llamándolos inútiles. Pero Danzou era un caso especial. Criticarlo sería como criticarse a sí misma y a Omura, porque fue su influencia la que aseguró la posición de Danzou como comandante del frente. Culpar a Danzou sería lo mismo que admitir su propio error. Dirigiéndose a Hiruzen, Omura dijo: Hiruzen, lo más importante ahora es organizar un equipo de ninjas médicos y enviarlos al frente. Aún hay muchos heridos esperando atención, esto no puede retrasarse. Lo sé, respondió Hiruzen, con el rostro aún más ensombrecido y un suspiro de frustración. Ya he ordenado que devuelvan a algunos heridos. Si todos están hacinados en el campamento sin el tratamiento adecuado, solo causará más problemas con el tiempo. Pero el verdadero problema es... Mientras hablaba, la frustración de Hiruzen llegó a su punto álgido. Golpeó la mesa con la mano y alzó la voz. La negligencia de Danzou provocó que los ninjas de la arena asaltaran el campamento. Y por si fuera poco, está tan concentrado en su propia gloria que ha ignorado todo lo demás. Ahora, la unidad médica ha sido aniquilada. ¿Te das cuenta de lo difícil que es entrenar a un ninja médico? Ya estamos al límite de nuestras fuerzas en la Tierra de los Ríos, y ahora se supone que debemos reunir un equipo de médicos para enviárselo. Ya es bastante malo que su descuido nos costara la unidad médica, pero luego persiguió imprudentemente al enemigo, se vio rodeado y solo logró escapar después de perder un ojo y un brazo. ¿Qué carajo te pasa, Danzou? Tsunade, Jiraiya y Orochimaru lucharon con uñas y dientes para derrocar a Megakure, y ahora Ans está listo para negociar la paz. Pero aquí estás, arruinándonos las cosas. No solo hemos sufrido grandes pérdidas, sino que ahora le hemos dado a Hanzou y a los otros pueblos algo de qué reírse. En cuanto se corra la voz, Konoha será el hazmerreír de todos, y Danzou será el blanco de las bromas. Después de una larga perorata, el tercer Hokage finalmente se calmó. Dividan a los heridos en grupos y envíen a los que tengan heridas más leves de vuelta a la aldea. Necesitamos encontrar la manera de enviar un equipo de ninjas médicos para ayudar a Tsunade a tratar a los heridos. No había forma de que pudiera dejar que Danzou siguiera dirigiendo las cosas en el frente. Koharu y Omura inicialmente habían planeado que Danzou también tomara el control del país de los ríos, e incluso Hiruzen lo había considerado. Pero después de este desastre, esa idea quedó completamente descartada. De ninguna manera. Si ni siquiera puedes con el campamento de Megakure, ¿cómo esperas hacerlo en el país de los ríos? Los enemigos allí son aún más implacables. Sus constantes ataques ya me están dando dolor de cabeza. Si Danzou va y empeora las cosas, mejor cancelemos la guerra. Koharu y Omura solo pudieron suspirar para sus adentros mientras miraban al tercer Hokage. Danzou, no es que no te apoyáramos, pero esta vez la cagaste demasiado. De vuelta al campamento, los muros que habían sido violados por los ninjas de arena habían sido reparados, pero las cicatrices dejadas por el ataque aún eran visibles. Dentro de una de las tiendas recién asignadas, Nabaki dejó escapar un largo suspiro. Pensé que nos darían tratamiento en cuanto regresáramos al campamento, pero, bueno, supongo que no. Al ver la unidad médica casi vacía, Nabaki sintió una punzada de arrepentimiento. Solía ayudar a los médicos siempre que podía, pero ahora solo quedaban unos pocos, apenas capaces de cambiar vendajes y limpiar heridas. Y en cuanto al tratamiento en sí, olvídalo. Incluso Danzou, el comandante, apretaba los dientes y soportaba el dolor. A menos que Tsunade regresara o que Konoha enviara un nuevo grupo de médicos, los heridos tendrían que aguantar. Oh, deja de quejarte. Hay chicos aquí a los que les faltan brazos y piernas, y no se quejan.
Solo tienes algunos cortes y moretones, ¿por qué estar tan deprimido? Minato casi pierde su futura felicidad, y no está deprimido como tú. Ante eso, Kos no pudo evitar estallar en risa. Yagami Kos. Minato lo fulminó con la mirada, apretando los dientes, mientras Kos lo ignoraba con la mano, secándose las lágrimas. Risa. Lo siento, no pude evitarlo. Nabaki también rió entre dientes. Comparado con Minato, su propia situación no parecía tan mala. Un brazo herido. No era nada, Minato casi había perdido algo mucho más preciado. ¡Ja! ¡Qué gracioso!, dijo Nabaki, estallando en carcajadas. Pero su risa se interrumpió cuando Minato le dio un golpe en el brazo herido, lo que le hizo hacer una mueca de dolor. Dolor. Eres malvado. Fue solo una broma. ¿De verdad tenías que golpearme donde me duele? Kos, después de un rato, una vez que la risa se calmó, Nabaki de repente habló. Cuando todo esto termine y volvamos al pueblo, ¿entrenarás conmigo? Quiero trabajar en mi taijutsu y kenjutsu. Cuanto más tiempo pasaba Nabaki con Kos y Minato, más se daba cuenta de su propia defectos. Quería hacerse más fuerte. Si no te importa que te den una paliza, eres bienvenido a unirte a nosotros, dijo Kos encogiéndose de hombros. Otro saco de boxeo no vendría mal. He estado golpeando a Minato durante años. Tal vez sería bueno tener un cambio. Minato le lanzó a Nabaki una mirada comprensiva. Yagami Kos. Justo cuando estaban hablando, Kos estaba pensando en qué hacer para la cena cuando un ambu apareció el ninja. ¿Qué pasa? Esta es una misión de Lord Danzou, asignada a su escuadrón. Prepárense para partir en 2 horas. Tras entregarle a Kos un pergamino de misión, el ninja Ambu abandonó la tienda. Capítulo 128. Minato, ayunarte en conseguir comidas gratis, ¿qué carajo? Nabaki dejó escapar un gruñido de frustración. Acababan de regresar al campamento, apenas tuvieron tiempo de sentarse, y ahora les asignaban otra misión. ¿De verdad no había otro equipo disponible para encargarse de esto? Maldito seas, Danzou. Después de pasar tanto tiempo con Kos, la opinión de Nabaki sobre Danzou se había vuelto completamente negativa. Que le asignaran una misión justo después de regresar al campamento era simplemente injusto. Kos no se molestó en quejarse. En cambio, abrió el pergamino de la misión y, tras un vistazo rápido, una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Le dio una patada suave a Nabaki. Deja de quejarte. De hecho, son buenas noticias. Nuestra misión es escoltar a un grupo de shinobi heridos de vuelta a la aldea, y luego nos quedaremos allí a descansar. Con el regreso de los shinobi de varios frentes, el campamento estaba saturado de casos médicos. Esto significó que Danzou no tuvo más remedio que asignar algunos equipos para escoltar a los heridos menos graves de regreso a Konoha. Esto ayudaría a aliviar la carga del campamento y evitaría que demasiados heridos se concentraran en un solo lugar, lo que podría desmoralizarlos. Así pues, el equipo de Kos había recibido una misión de escolta. Dado lo bien que Kos había demostrado en el campo de batalla, Danzou, naturalmente, no lo pasaría por alto para esta tarea crucial. Escoltar a shinobi heridos era una gran responsabilidad. Si caían en una emboscada, toda la misión podría acabar en desastre. El campamento ya había sido asaltado, la unidad médica diezmada y el propio Danzou había resultado gravemente herido. Su reputación pendía de un hilo. Si ni siquiera los heridos lograban regresar sanos y salvos, Danzou bien podría despedirse de su puesto en Konoha. Eso es increíble. Nabaki se quejaba un segundo y al siguiente estaba prácticamente rebotando de la emoción, meneando las quederes de una forma que hacía que Minato quisiera patearlo. Parecía ridículo. La idea de regresar a Konoha para un merecido descanso les animó a todos. Rápidamente recogieron sus cosas y partieron con los heridos. Varios otros escuadrones también recibieron la tarea de escoltar a los shinobi heridos de regreso a la aldea. El objetivo era brindarles la atención médica adecuada. Aquellos con heridas demasiado graves para viajar tendrían que esperar el regreso de Tsunade o la llegada de refuerzos de Konoha. Los que podían caminar lo hicieron, mientras que a otros los subieron a carretas. La larga procesión partió del campamento hacia Konoha. Para protegerse de posibles emboscadas, Kos, Minato y Nabaki se turnaron para explorar el área, incluso si era solo para aparentar. Me pregunto cuánto durará la guerra con la aldea de la arena, reflexionó Nabaki. Esto no terminará pronto, respondió Kos, dándole una palmadita a Nabaki en el hombro. Pero eso no nos incumbe ahora mismo. Nuestro trabajo es llevar a estos shinobi heridos de vuelta a la aldea sanos y salvos, completar la misión y luego tomarnos un tiempo para recuperarnos. Ya estoy harto de esta lluvia constante y del clima sombrío del país de la lluvia. Solo ver nubes me duele la cabeza. Cuéntamelo, asintió Nabaki, asintiendo con entusiasmo. El duro clima del país de la lluvia era insoportable para la mayoría, especialmente para los shinobi de Konoha. El clima apacible y soleado del país del fuego era mucho más preferible. Debido a los heridos, su ritmo era lento, pero una vez que cruzaron al país del fuego, pudieron acelerar considerablemente. Por suerte, no encontraron ningún ataque de los shinobi de la arena, para alivio de todos. Kos no estaba demasiado preocupado. Si aparecía algún enemigo, su compañero Soui lo alertaría de inmediato. Una vez de vuelta en territorio familiar, Soui salió de su escondite y se echó perezosamente sobre el hombro de Kos, disfrutando del sol. Incluso una bestia con cola como Soui encontraba insoportable la lluvia constante del país de la lluvia. Tras 7 días de viaje, finalmente regresaron a Konoha.
En cuanto llegaron, Kos le lanzó el pergamino de la misión a Minato. ¿Por qué siempre soy yo?, protestó Minato. Porque eres el diplomático de nuestro equipo, dijo Nabaki con una sonrisa. Los ojos de Minato brillaron con picardía al tomar la mano de Nabaki. Entonces vienes conmigo. Si no, te quedas aquí conmigo. Déjalo ir. De ninguna manera. Dije que te sueltes o te daré un puñetazo en las costillas. Entonces te torceré el brazo. Dale. Kos puso los ojos en blanco ante sus pellizades y se marchó, dejándolos con su discusión. Estaba ansioso por llegar a casa, cambiarse de ropa, darse un buen baño y disfrutar de una buena comida. El calvario por fin había terminado. Aparte de misiones especiales, no tendría que volver al país de la lluvia pronto, lo cual era un alivio. Estaba harto de ese infierno. Al final, Nabaki cedió, sabiendo que no debía tocar la llaga de Minato. No quería descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar Minato para defenderse. Mientras tanto, de vuelta en la oficina del Hokage, el tercer Hokage vio a Minato y Nabaki entrar juntos y supo que Kos ya había salido corriendo. Probablemente ya estaba en casa, disfrutando de una bebida y relajándose en el baño. Gracias por su arduo trabajo, dijo Hiruzen con una sonrisa, dando por terminada la misión. Con otro plumazo, el equipo de Kos obtuvo otra condecoración de batalla. Dado que su misión consistía en escoltar a los shinobi heridos fuera del campo de batalla, aún contaba como parte del esfuerzo bélico, y las condecoraciones de batalla valían mucho más que las misiones regulares. Agujas. Tal como el tercer Hokage había adivinado, Kos acababa de terminar su baño y ahora disfrutaba de una bebida fría que había sacado del refrigerador. La bebida, por supuesto, había sido preparada por Kusina y Mikoto, su jugo de naranja favorito. En cuanto al baño, a Kos le hubiera gustado tomar uno, pero su casa no tenía bañera. Tras completar su misión, Minato arrastró a Nabaki al mercado. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó Nabaki. Solo quiero un baño y algo de comer. No lo entiendes, dijo Minato, con una sonrisa pícara que parecía fuera de lo común. Bajó la voz. Si nos presentamos sin más, Kos probablemente sugerirá que salgamos a comer ramen o barbacoa. ¿De verdad quieres ramen o barbacoa? No, Nabaki negó rápidamente con la cabeza. Después de comer raciones secas o barbacoa en el campo de batalla, estaba harto de ambas. No quería verlos en mucho tiempo. Ansiaba algo diferente, exactamente. Por eso compramos comida. Así, Kos no tendrá más remedio que cocinar para nosotros. Hay un arte en conseguir comida gratis, presta atención. Después de años de acompañar a Kos, Minato se había vuelto bastante hábil para conseguir un buen comida. Cuando Minato y Nabaki regresaron con bolsas de verduras frescas, Kos solo pudo suspirar. Había pensado sugerir ramen porque estaba demasiado cansado para cocinar, pero Minato lo había descartado. Al ver los productos frescos que habían traído, Kos supo que no podía dejar de cocinar. Ahora, después de cenar, los tres se dirigieron a una posada de aguas termales para darse un baño. Desde la broma de Kos, el negocio de las aguas termales había bajado drásticamente. Muchos propietarios habían recibido financiación del pueblo para construir termas cerradas, convirtiéndolas en baños interiores. Al fin y al cabo, la técnica del telescopio no podía ver a través de las paredes. Con los rumores sobre la técnica extendiéndose, ¿cuántas chicas se sentirían cómodas bañándose en una fuente termal al aire libre? Si alguien aún lo hacía, era casi como si estuvieran invitando a alguien. Ojeada. Cuando Kos regresó a Konoha, Kusina y Mikoto estaban emocionadas. Kusina incluso llevó a Kos a conocer a algunos miembros de su clan. Ver a un grupo de pelirrojos dejó a Kos un poco confundido. Cuando apareció tanto Uzumaki en Konoha, ¿no solo estaban Kusina y Nami? Capítulo 129, Bestia. Ni siquiera los niños pequeños están seguros a tu lado. 7 u 8 Uzumaki, ¿en serio? Kos quedó desconcertado. Si de verdad se esforzaban, el clan Uzumaki podría tener una oportunidad de reconstruirse. Los linajes mixtos eran inevitables, pero eso era mejor que dejar que el linaje Uzumaki desapareciera por completo. Kusina, ¿crees que hay alguna posibilidad de que el clan Uzumaki se recupere? El señor tercero dijo que Danzo-sama rescató a estos miembros del clan de Kusagakure, explicó Kusina. A pesar de su antipatía por Danzou, lo llamaba con sinceridad Danzo-sama, por respeto por haber salvado a tantos miembros de su clan. Sin embargo, la opinión de Kusina sobre él no cambiaría. Por eso últimamente veo más Uzumaki por Konoha, dijo Kos, comprendiendo de repente la situación. Parece que Iwagakure presionó a Danzou para que los enviara a Konoha. Iwagakure, los grandes y brillantes ojos de Kusina se abrieron de par en par ante la revelación. Había asumido que Danzou actuaba por buena voluntad, pero al parecer, no era así. Kos rió entre dientes y alborotó el suave cabello rojo de Kusina. Durante una misión en Kusagakure, nos encontramos con Nami y sus difuntos padres. Había otros Uzumaki retenidos por Kusagakure, explicó Kos. Iwagakure se enteró y envió gente a investigar. Danzou no quería que el linaje Uzumaki cayera en sus manos, así que los trajo a Konoha. Kusina parpadeó, procesando lentamente la información. Entonces, no fue por Bandad. Para nada, respondió Kos, sonriendo mientras extendía las manos. Danzou simplemente no quería que ninguna otra aldea resolviera sus problemas con los Shinchuriki. Se trata de mantener la posición de Konoha a salvo. Kusina frunció el ceño, dándose cuenta de lo ingenua que había sido. Supongo que me equivoqué al estarle agradecida. No. Kos se encogió de hombros. No se trata de Bandad ni moralidad.
Danzou solo pensaba en la estabilidad de Konoha. Además, así te mantiene fiel a Konoha y evita que Iwagakure ponga sus manos sobre ningún Uzumaki. Es una situación en la que todos ganan. Kusina suspiró, pero pronto volvió a sonreír. Bueno, aunque no fuera por las razones correctas, al menos el resultado es bueno. El clan Uzumaki tiene la oportunidad de crecer de nuevo, incluso si nuestros linajes tienen que mezclarse. No quedaban muchos Uzumaki, y la reconstrucción implicaría matrimonios con otros clanes. En el mundo Shinobi, los clanes a menudo debían hacer sacrificios para asegurar su supervivencia. Ni siquiera el clan Yuga, con sus estrictas reglas de pureza, era inmune a tales realidades. Esto es lo mejor que podemos hacer, dijo Kusina con otro suspiro. Mientras el linaje Uzumaki perdure, tendremos que aceptar que algunas cosas cambiarán. Mientras hablaba, Kusina notó que la atención de Ko se había desviado. Siguió su mirada y vio a una pequeña pelirroja corriendo en círculos alrededor de Minato. La joven Shinobi estaba visiblemente nerviosa, mientras que Nami estaba cerca, con una sonrisa irónica. Parece que a ese chico le gusta mucho Minato, dijo Kos, riendo. Los ojos de Kusina se iluminaron. Si Mako crece y se casa con Minato, no estaría tan mal. Minato tiene esa mirada cálida y radiante. Sus hijos serían adorables. Kos casi se atragantó, mirando a Kusina con incredulidad. ¿Hablas en serio? ¿Qué dije? Kusina parecía genuinamente confundida. Mako parecía adorar a Minato desde el momento en que se conocieron, y quien no se sentiría atraído por alguien tan brillante como él. Ya podía oír a la niña llamándolo dulcemente, hermano mayor Minato, para gran disgusto de Nabaki. ¿Por qué Minato debía recibir toda la atención mientras él era ignorado? Nada, dijo Kos, dándose una palmadita en el pecho y levantando el pulgar hacia Kusina. Gran idea. Kusina no estaba del todo segura de si Kos era sincero o se burlaba de ella, pero lo dejó pasar. Bestia, acusó Nabaki a Minato al salir de los aposentos temporales del clan Uzumaki. ¿Qué hice? Preguntó Minato exasperado. Ni siquiera tenéis piedad de los niños pequeños. Minato puso los ojos en blanco. Eres el único que pensaría eso, Nabaki. ¿En serio? Murmuró Minato, mostrándole el dedo medio a Nabaki. La idea de preparar a una niña desde pequeña para ser su futura esposa le parecía absurda. Ahora solo se centraba en dominar la técnica del dios del trueno volador. Cualquier fugaz pensamiento romántico que pudiera haber tenido se había desvanecido. Aunque el clan Uzumaki estaba menguando, el tercer Hokage los había reconocido oficialmente y les había reservado tierras dentro de la aldea. Aunque la zona era algo remota, era más que suficiente. Tras ser llevados a Konoha y darse cuenta de que no podían irse, los supervivientes se conformaron con establecerse. Después de todo lo que habían pasado, estaban cansados de huir. Solo deseaban una vida tranquila. Les tengo una sorpresa, dijo Nabaki con una sonrisa pícara tras dejar el nuevo hogar de los Uzumaki. Llevó a Kos y Minato a la casa ancestral del clan Senju. Allí, sacó una botella de sake de una casa antigua y sonrió. Este es uno de los mejores sakes de mi tío abuelo. Lo escondí aquí para que Tsunade no se lo bebiera todo. Hoy, la responsabilidad es mía. Nabaki, ni siquiera tenemos edad para beber, señaló Minato, visiblemente incómodo. Por favor, se burló Nabaki. Mi hermana y mi sensa bebían a escondidas cuando tenían nuestra edad. Estás siendo demasiado estirado. Lo intentaré, dijo Kos, más por curiosidad que por otra cosa. No era muy bebedor, no disfrutaba de los terribles dolores de cabeza que le venían después, pero era difícil resistirse cuando le ofrecían algo especial. Nabaki rebuscó en algunos armarios viejos y encontró algunas tazas. Minato, aunque reacio, finalmente se dejó arrastrar a la improvisada sesión de bebida. Porque no le gustó a nadie, se lamentó Nabaki de repente después de una sola taza. ¿De verdad soy tan fea? Ni mi hermana me soporta. Kos observó con exasperación cómo Nabaki empezaba a perder el control. Solo un trago y ya estaba, un desastre. Capítulo 130. Nabaki se emborracha y causa una escena frente al tercer Hokage Minato, que también había bebido un poco, sintió que se le enrojecía la cara, pero aún se controlaba. Intentó calmar a Nabaki, diciendo, no se trata de tu físico. Simplemente aún no has conocido a la chica indicada. Créeme, ya pasará. Por eso dije que no bebiéramos, pensó Minato. Mira lo que pasa, Nabaki se está volviendo loco. Mentira, gritó Nabaki de repente, agarrando a Minato por el cuello. Si tuviera una cara como la tuya, o una pinta tan chula como la del diablo de pelo plateado, ¿crees que no tendría chicas a mi alrededor? Kos. Minato. ¿Y ahora qué? Pensó Minato, un poco mareado y con ganas de dormir. Minato le lanzó una mirada suplicante a Kos, quien simplemente le arrojó una cuerda y dijo, átalo y cuélgalo de un árbol. Se le pasará la borrachera con el tiempo. Yo me encargaré de esta bebida. Dándole una palmadita en el hombro a Minato, Kos abandonó rápidamente la escena, llevándose consigo la botella de sake a medio terminar. Maldita sea. Minato maldijo mientras Kos desaparecía. Minato, te gustaba Kusina, ¿verdad? Me di cuenta. Qué lástima que no le gustaras, dijo Nabaki arrastrando las palabras, hiriéndole el orgullo. Eso fue hace años, pensó Minato, sintiendo el dolor. ¿De verdad tienes que sacar eso a colación? Las palabras de Nabaki tocaron la fibra sensible, y Minato entrecerró los ojos. De repente, sintió mucha menos compasión por su amigo borracho. Quizás Kos tenga razón, pensó Minato. Un poco de tiempo colgado de un árbol podría enseñarle a Nabaki a callarse.
Con una sonrisa decidida, Minato ató las manos de Nabaki con rapidez y eficacia y lo alzó en el aire. Tras asegurarse de que los nudos estuvieran bien sujetos, Minato se frotó la cabeza dolorida y se dirigió a casa, dejando a Nabaki colgando hasta que se le pasara la borrachera. Y así, la primera experiencia de Nabaki con la bebida terminó con el colgado de un árbol en el recinto de Senju. ¡Que me baje! ¡Que alguien me baje! Gritó Nabaki, balanceándose con la brisa. El viento frío en la cara finalmente le hizo darse cuenta de que estaba a punto de vomitar y empezó a gritar pidiendo ayuda. Durante una patrulla cercana, un par de agentes de la AMBU oyeron la conmoción. Al rastrear el origen del ruido hasta el complejo de Senju, lo sorprendió la imagen de Nabaki colgado de un árbol, todavía visiblemente borracho. ¿Qué debemos hacer?, preguntó uno de ellos. Bajémoslo y llevémoslo al Hokage. Que se encargue de este lío, respondió el otro. Al tratar con un ciudadano común, podrían haberles dado una lección inolvidable, pero Nabaki no era un ciudadano común. Como nieto del primer Hokage y hermano menor de Tsunade, era demasiado importante para tratarlo con rudeza. Mejor dejar que el Hokage se encargara. Entonces desataron a Nabaki y lo llevaron, todavía tambaleándose e inestable, a la oficina del Hokage. ¿Qué pasó aquí?, preguntó el tercer Hokage, arqueando una ceja mientras los agentes Ambu arrastraban a Nabaki a su oficina. Estaba intentando encontrar la manera de reunir otro equipo de ninjas médicos para el frente cuando lo interrumpieron. Nabaki, oliendo alcohol y apenas capaz de mantenerse en pie, era lo último que Hiruzen esperaba ver. Está borracho, se dio cuenta Hiruzen de inmediato, reconociendo las señales. Señor Hokage, dijo uno de los agentes Ambu, dando un paso al frente con una reverencia. Estábamos de patrulla cuando oímos gritos provenientes del complejo Senju. Al llegar, encontramos a este chico atado a un árbol, completamente ebrio. Así que lo trajimos aquí. Esto es ridículo, murmuró el tercer Hokage, aunque con una leve sonrisa en su rostro. Nabaki solo tenía 13 años, apenas lo suficiente para beber. Pero, por otro lado, Hiruzen recordó que Tsunade y sus amigas habían estado bebiendo a escondidas mucho antes de graduarse de la academia. Comparado con ellas, Nabaki era bastante manso. ¿Estaba solo?, preguntó Hiruzen. Sí, señor Hokage, confirmó el agente Ambu. Hiruzen suspiró, suponiendo que los compañeros de copas de Nabaki lo habían dejado colgado, literalmente. Llévenselo a casa. Dejaré que Tsunade se encargue de él cuando regrese. Ella sabrá cómo tratar con él. Justo cuando los agentes Ambu estaban a punto de sacar a Nabaki, este levantó la cabeza de repente y miró a Hiruzen con ojos vidriosos. Te conozco. Eres el mono. Hiruzen casi se atragantó con su pipa, la brasa se encendió peligrosamente mientras inhalaba con fuerza. Los agentes Ambu se quedaron paralizados, mirándolos con incredulidad. El apodo, mono, era uno que solo unos pocos de los difuntos compañeros de Hiruzen se habían atrevido a usar, e incluso entonces, habían pasado años desde que alguien lo había pronunciado en voz alta. Pequeño mocoso, murmuró Hiruzen en voz baja, sin saber si reír o enfurecerse. Pero Nabaki no había terminado. Mi hermana dice que eres un viejo verde, igual que Jiraiya, siempre intentando espiarla cuando se baña. Sáquenlo de aquí y átenlo de nuevo, espetó Hiruzen, golpeando el escritorio con la mano. Las venas de su frente palpitaban de ira. Esto había pasado de gracioso a peligroso. Si se supiera, la reputación de Hiruzen podría arruinarse. Ser un poco pervertido era una cosa, pero ser acusado de espiar a sus propios alumnos era algo completamente distinto. Ya podía imaginar la reacción de su esposa, por no hablar de las posibles consecuencias con el daimyo. Los agentes de Ambu, pálidos y con los ojos como platos, le taparon la boca a Nabaki rápidamente y lo sacaron a rastras de la oficina. Ya se arrepentían de haberlo traído. Y así, Nabaki se encontró nuevamente subido al árbol, pero esta vez con un calcetín sucio metido en la boca para evitar que lanzara más acusaciones peligrosas. Esa noche, Kos durmió profundamente gracias al alcohol. Minato también estaba completamente dormido después de un largo día. Ni siquiera llegó a su cama, desmayándose en el suelo en cuanto se levantó. Hogar. Nabaki, sin embargo, se despertó en plena noche, temblando de frío. Con un gruñido, se liberó de las cuerdas y regresó a su habitación en el complejo Senju. A la mañana siguiente, despertó con un terrible dolor de cabeza y las muñecas doloridas por las cuerdas clavadas. Maldita sea, murmuró, frotándose las marcas rojas. Debieron ser Kos y Minato quienes me ataron. Mientras reconstruía lentamente los acontecimientos de la noche anterior, el rostro de Nabaki palideció. Oh, no, mi hermana me va a matar, susurró, mientras el miedo lo invadía. Y así concluye la historia de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en el Universal Light Novel. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo estas increíbles aventuras. Si te ha gustado el video, no olvides dejarnos un buen like. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Nos vemos en el próximo capítulo.